A nivel mundial, Colombia es uno de los que más tiene impuestos para los empresarios. Y si bien el emprendedor es muy valiente, el empresario es muy valiente, yo digo que es muy valiente porque al final de cuentas es el que se echa al hombro la responsabilidad y es el que asume una responsabilidad, es decir, yo te voy a pagar, yo voy a comprar, yo al final de cuentas voy a producir y yo voy a vender. Que para todo el mundo el emprendedor es malo o el empresario es malo porque subyuga, pero no ven los que nos están subyugando a nosotros. Bueno, emprender en Colombia es un reto y ese reto es el que muchas veces pocos deciden asumir. Muchos fracasan, muchos tienen grandes resultados, pero alrededor de esto siempre hay quejas y echan culpas. Y hoy en La Quejambritis vamos a hablar de el emprendimiento en Colombia. ¿Quién tiene la culpa? ¿El empresario o el empleado? Quejarse no cuesta nada. Bienvenidos a La Quejambritis Podcast, un espacio para seguir entendiendo que quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida, eso sí que cuesta. Y hoy nuestro invitado, nada más y nada menos, es un empresario, uno de esos colombianos guerreados y echados para adelante, como decimos nosotros. Wilson, bienvenido a Quejambritis Podcast. Muchas gracias, Felipe. Pues gracias por el espacio pues me parece muy interesante, por eso pues conversé contigo pues para poder estar en tu espacio. Bien, chévere, ¿Listo? qué bacano que puedas estar acá y qué bacano también para todas las personas que nos han venido escribiendo y dicen, oye, yo quiero participar, yo quiero contar mi historia, porque cada historia siempre tiene algo especial y algo inspirador. Y bueno, si bien muchas veces nosotros nos encontramos que no solo en Colombia, creo que Latinoamérica tiene ecosistemas de emprendimiento que a veces no se dan para que uno se pueda desarrollar. Pero pues me gustaría que, Wilson, nos contaras cuándo empieza esto de emprender, has tenido varios negocios, bueno, cuéntanos un poquito más. Bueno, pues yo me considero un emprendedor serial, ¿sí? Un emprendedor serial que siempre ha buscado justamente pues esa libertad financiera y esa tranquilidad, ¿sí? Claro, creo que nos venden el sistema de, bueno, lo que suena por ahí, no quieres ser tu propio jefe, lo que pasa es que a veces Exacto. uno es muy negrero y se ve 2 quincenas. Exacto, entonces en ocasiones, bueno, yo comencé muy pollo a emprender. Mi primera empresa fue de contadores, yo soy contador público. Ocurrieron situaciones con socios, desistimos de ese emprendimiento, volvimos a intentarlo ya con un restaurante. Del restaurante lo cerramos antes de pandemia, llegó pandemia, buscamos otra oportunidad, entramos a un comercio muy grande aquí en Bogotá, que es San Andresito. Buscamos esa oportunidad porque pues al fin y al cabo el emprendimiento es eso, buscar la oportunidad y llegar en el momento en que se pueda llegar, ¿sí? Una vez estuvimos ahí en San Andresito, llevamos aproximadamente 4 años con este duro y arduo trabajo del comercio, porque pues tampoco es muy fácil. Y hace más o menos año y medio montamos como tal la fábrica. Entonces pues ahí vamos manejando la situación, manejando el emprendimiento y lograr salir adelante. Bueno, yo creo que aquí hay algo y es que siempre todas las personas, creo que esta historia nos identifica a muchos de los que un día decidimos salir del esquema de ser un colaborador, de emplearnos, de lo que mucha gente dice está mal. Y yo digo que está mal porque a nosotros nos venden, no, tú tienes que emprender es el camino, es la única manera de salir adelante. Pero pues hay gente que en su propósito de vida pues no está diseñada para emprender y eso está maravilloso, está muy bien poder escalar el mundo corporativo, poder trabajar por salir adelante, sea como sea, siempre está. Pero esa imagen que nos venden de
tienes que salir, arranca yo creo que en todos por el rebusque, creo que esto identifica no solo a los empresarios que han logrado consolidar varios negocios y un capital financiero grande, sino también a la señora que decide poner su negocio cerca a su casa, al vendedor ambulante que empieza vendiendo para después buscar otros espacios y se pasa a un local y va creciendo. Creo que nos identifica en muchos sentidos. Pero hablemos un poquito alrededor de ese rebusque y de esas ganas de... Ahí hay un tema que nos venden a nosotros en América Latina y es que la ambición es mala. Y yo hablo que uno tiene que ser ambicioso. Una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser avaro, por decirlo así. Pero ¿de dónde nace para ti la ambición? ¿Ya venía contigo? ¿La descubres después de alguna situación? Bueno, yo fui de papá comerciante, ¿sí? Yo a la edad de 8 años, ¿sí? Ya trabajaba en el madrugón con mi papá, madrugadas, miércoles, sábados, 3 de la mañana, salir de Soacha, que era donde yo vivía, llegar a un madrugón de 8 años y comenzar a trabajar con él, que pues ahí dentro de la queja mi papá no fue papá presente, pero sí fue un papá que enseñó a trabajar, Okay. ¿sí? Que, ¿te quieres ganar algo? Pues trabaja y gánatelo, ¿sí? Entonces, como que de ahí comenzó esa chispita. Duré trabajando más o menos unos 3, 4 años en empresa, pero pues yo ya estaba acostumbrado a la calle, ¿sí? Y la calle lo llama a uno. Ahí es donde uno va. Sí, uno puede salir de la calle, pero la calle jamás sale de uno. ¿Cómo sería? Exacto, eso es literal. Y tú en esta clase de negocios y en el comercio, pues uno comienza así, comenzando de a poquito, vendiendo cositas. Estuve viviendo un tiempo en Santander, ¿sí? En mi desespero vendía los fines de semana tortas en la calle, puerta a puerta. Entonces, todas esas cosas como que le van también quedando a uno y uno dice, ve, yo no sirvo para ser empleado, me toca buscarme la vida y comenzar a emprender. De pronto, lo que tú dices sí es muy cierto. Tengo muchos compañeros de universidad que están en un nivel corporativo, trabajan en la Price, trabajan en Deloitte, pero pues yo nunca pude con ese rigor. Claro, creo que ahí el propósito es clave, porque hay gente que sirve para unas cosas que otros no sirven. Y por más de que quieras vincularte, va a ser un proceso muy difícil a lo que dices. Bueno, vengo de 8 años, le gusta a uno la plática que recibe, aunque es diferente como la recibe, como la estructura. Y creo que eso es un proceso. Pero, ¿tú crees que en Colombia emprender es éxito o es supervivencia? Porque cuando yo estaba planeando esto para pensar, venga, cómo hablamos y cómo lo estructuramos, surgieron 2 palabras. Una es, o uno logra ganar y le va bien y su empresa echa para adelante, o uno se dedica durante mucho tiempo a sobrevivir, que es lo que muchas veces en el comercio ocurre. Sí, realmente al principio es una supervivencia, ¿sí? Depende de lo que tú vendas, tienes temporadas buenas, temporadas malas, y tienes que persistir y no desistir en esos momentos fuertes que los he tenido y uno puede decir, ya me cansé, me voy a emplear, porque y son momentos internos que uno dice, quiero seguir, pero estoy cansado, o sea, no da, no tengo, no fluye, entonces no hay salida. No hay salida. Y pues desafortunadamente en Colombia, como tal, ese emprendimiento y esa persistencia es muy complicada, muy complicada, porque no hay apoyo como tal de entidades estatales, y el poco apoyo que hay es de difícil acceso. Y porque, bueno, aquí viene un tema y aquí viene una queja centrada en bueno, el gobierno, las entidades estatales. Hay organizaciones donde los empresarios pagan. Yo escucho mucha gente en el mundo del emprendimiento, hay mucho capital semilla, hay mucha gente que tiene mucho dinero y tiene muy pocas ideas, entonces ahí es donde tienes que conectar. Hay instituciones, fundaciones, todos los mecanismos para que los empresarios surjan, para que los emprendedores surjan, pero realmente en el día a día, en la calle, en lo que vemos,
¿Qué pasa con eso? ¿Qué sientes que está pasando con ese proceso? El difícil acceso, o sea, Cámara de Comercio tiene mucho apoyo, pero tú para llegar a un capital semilla en Cámara de Comercio tienes que pasar por 20 procesos, 30 procesos, cada proceso se demora 6 meses, un año, para que tú llegues a un capital semilla. ¿Qué pasa con muchos de los emprendedores que inician este capital semilla, digamos, con Cámara de Comercio? Que llegan a un punto en que dicen, no puedo, no me estoy sosteniendo, no tengo un apoyo financiero. Y es mucho tiempo, ¿no? Y es mucho tiempo para que yo me pueda sostener, ¿sí? Entonces, muchos emprendedores comienzan, tengo un ahorro, 5 millones, pero al paso de 3 años, 5 millones no es nada. O sea, no hay un acceso que uno diga. Bancos, si de pronto Cámara de Comercio o entidades estatales es complicado, Fondo Emprender es complicado, ni decir de un banco. Un banco a ti como emprendedor, si tú no tienes un score financiero gigante, no te va a apoyar. Entonces, realmente ahí es donde está lo difícil y lo complicado de emprender y de esta clase de proyectos y de apoyos estatales. O sea, no es de fácil acceso. Así lo quieran hacer ver de que es de fácil acceso. La otra también que existe, y me pongo del otro lado, y aquí me voy a poner un poquito de villano, y es que cuando muchos de estos tutores o muchos de estos profesionales en emprendimiento o empresarios que miran la viabilidad de los proyectos, también hay muchos proyectos que se da uno cuenta que o no son viables o no generan valor o son más de lo mismo, que es como lo que pues al final de cuentas comienza a ocurrir, y por eso, claro, eso es un embudo donde muchos presentan sus proyectos, pero los proyectos no son tan viables en un inicio o requieren capitales muy grandes, o por ahí las personas que están presentando el proyecto no tienen las habilidades en el sentido de decir, si yo te doy 100 millones de pesos para tu negocio, pero pues tú no sabes cómo administrarlos, ¿qué me garantiza que van a devolver ese dinero? Creo que también esa es la otra parte. ¿Qué sientes que pasa por ese lado? Porque por ese lado también es una realidad, ¿no? Se presentan a Shark Tank y llegan y cuando se paran no saben qué decir. Entonces, pues no, siguiente, y después salen a decir, es que no nos apoyan. ¿Qué crees que también de ese lado puede estar ocurriendo? Pues también la innovación, ¿sí? Hay mucha gente que tiene muchas muy buenas ideas, pero no saben desarrollarlas, ¿sí? Yo en algún momento estuve en un plan de tutorías, ¿sí? Porque pues yo soy estudioso y me gusta invertir en aprender también para poder avanzar y en esos emprendimientos pues surgir. Pero ¿qué pasa? Y también tú te pones de villano, yo también me pongo de villano, también hay muchos vendehumo, ¿sí? Que desafortunadamente te dicen, yo te enseño a administrar tu empresa. Cuando llegas a hacer tu administración de empresas, te muestran pagaste $1,000 y te muestran unos talleres y unos formatos en Excel, donde uno entra y pone 3 datos, pero en sí no te ayudó a nada, ¿sí? Entonces yo creo que también el fortalecimiento de pronto del estudio que nos pueda dar el Estado a los emprendedores también tiene mucho que ver, ¿sí? Porque yo puedo salir al mercado con una muy buena idea, pero con una mala aplicación. Y va a llegar a una ronda de inversión y por la misma mala aplicación, pues no te van a dar la inversión, pero sigue siendo una muy buena idea. ¿Qué pasa? Vamos a lo mismo. Entonces, para que se vuelva una buena idea, tienes que ir a una aceleradora o tienes que ir a un fondo emprender donde tienes que pasar un proceso con ellos, o Cámara de Comercio, tienes que pasar un proceso con ellos, pero ya se vuelve muy dispendioso y ya el emprendedor ya no va a poder ser emprendedor porque se te acabaron los recursos y tienes que volverte a emplear. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Quedó ahí. Entonces, ahí es donde está lo complicado y lo difícil del asunto. Y mira que también el problema viene desde la formación inicial, porque tú lo dices, y hoy en día es muy común, o sea, las redes sociales están llenas de gente que te dice, soy el gurú, te enseño a vender $10,000, solamente págame 1,000 y consigue otros 10, así como yo estoy consiguiendo otros 10, entonces, pues así cualquiera, pero
pero claro, cuando nosotros no tenemos en cuenta que si podemos formar a los chicos desde niños en esa cultura empresarial o en tener las habilidades para poderlo presentar, es algo que no va a lograr el resultado que uno espera. Muchas veces la gente va y no sabe ni siquiera cómo presentar un pitch, no sabe cómo hacer un cuadrito de costos. Y yo sé que muchas personas en la cotidianidad y muchas personas que tienen su negocio de arepas, su negocio de empanadas, uno ve que venden un montón. Y uno ve cómo sacan adelante hijos con carreras universitarias y demás, pero nunca han pensado en el potencial de convertirse en un negocio, perdón, de una empresa, no de quedarse como un negocio que el día que ellos no estén, pues no están generando empleo, no están arriesgando. Y también hay otra contradicción, porque yo me pongo a pensar desde el Estado y pues no me está pagando renta, no me está pagando espacio público, no me está pagando lo que tiene que pagar, no está contratando a la gente como la tiene que contratar. Entonces, ahí es donde también ahí es donde está un asunto álgido que es bueno tocar, ¿sí? Y ya tú lo tocas, listo, el Estado te da unos apoyos, sean largos, sean cortos, te da unos apoyos. Pero entramos a un tema de que el Estado en una empresa, y por eso yo creo que también hay tanta informalidad, tú creas una empresa y entras con un socio ocioso, ¿sí? ¿Qué pasa con ese socio ocioso? Perdón. Es la DIAN o el mismo Estado. El Estado te va a coger por derecha, sí, por derecha, el 34% de tu utilidad anual. Por derecha. O sea, es un socio que no te aporta un peso, que no te ayuda a vender, que no te ayuda a trabajar, y fuera de eso le tienes que dar el 34%. Y te tengo otra, y que no te espera. O sea, que en la fecha que tienes que pagar, le tienes que pagar. Y si no estoy mal, es el único socio que si tú no le pagas te va a cobrar interés, pero no mensual, sino diario. O sea, es un socio... Yo soy contador, como te digo, y hay veces me siento casa de herrero asadón de palo, ¿sí? Porque pues soy contador y soy empresario. Pero, ¿cómo te explico? La DIAN tiene yo prefiero deberle a un agiotista que deberle a la DIAN. ¿Sí? Al gota a gota, así que todos los gotagotas que estén conectados ya saben que pueden dejar acá abajo en los comentarios sus números. No, mentira. Yo prefiero el gota a gota que llega a la puerta y me cobra, que no la DIAN que me cobra, llega hasta el interés de usura, hasta el máximo antes de pasarse a usura, ¿sí? Te capitaliza los intereses cada 3 meses, entonces te cobran un interés sobre un interés. Wow. Y fuera de eso, lo que tú dices, no espera, ¿sí? Porque si tú no le pagas a la DIAN, entonces ahorita pues con toda esta situación económica que estamos viviendo en el país, ellos están muy intensivos, con un cobro muy intensivo, ¿sí? Entonces, si tú no le pagas, te embargan. Si no te embargan, te mandan un proceso por fiscalía, ¿sí? Entonces ya es penalizable la deuda que tú tienes. Entonces muchas veces, y eso es lo que también, y por eso también se ve tanta informalidad, ¿sí? Porque realmente el empresario de a pie dice, ¿cómo le voy a dar yo un 34%? Tengo empleados, los tengo bien, tengo proveedores que me cobran, pero si yo no le pago a esos proveedores, pues no me van a dar material para trabajar. Tengo clientes que me compran, pero lo mismo, si el cliente ve que yo no estoy cumpliendo, pues me va a dejar de comprar. Entonces, son situaciones muy densas para uno emprender con una empresa legalmente constituida. Claro, y aquí hay un tema y es que cuando tú tienes la DIAN está ahí encima de todo este proceso, si bien te da hay un dinero que es el IVA, ¿cierto? Muchas veces muchos emprendedores o empresarios no entienden que ese dinero pues no es de ellos, pero es que no tienen más de dónde agarrar para poderle pagar al proveedor. Y creo que con muchas personas que he hablado les pasaba, decían, pero es que si yo tengo que pagar esto en 3 meses, pero necesito comprar tela, necesito comprar insumos, necesito comprar harina, o necesito comprar,
pues yo tengo que cubrir con algo y no voy a un banco y no me prestan, voy al Capital Semilla y no me lo dan, pues la única plata que tengo es esta. Entonces yo saco de aquí, espero que me paguen, pero pues de ahí a que espero que te paguen es que hay otra cosa y es que negociaste con una empresa más grande y la empresa te dijo te pago a 30 o a 60 y entonces se te va ese tiempo y cuando llega que tienes que pagar ya no lo tienes, pero lo tienes en materia prima o lo tienes en facturas que estás esperando que te paguen. No nos vayamos tan a fondo, ¿sí? El ejercicio del IVA es muy fácil, ¿sí? Entonces, tú vendes con IVA, compras con IVA, descuentas y esa diferencia es la que tienes que pagarle al Estado. Ahí es donde vamos y es una connotación muy grande. Y te apoyo pues ahí en ese concepto y es, mi cliente me paga 60, 90 días. El IVA no me lo paga de una, el IVA me lo paga 60, 90 días. Yo presenté mi impuesto hoy, ¿sí? En 60, 90 días me paga mi cliente, tengo la plata de ese IVA, pero 90 días son 3 meses, ya son 3 meses de intereses que el cliente a mí no me pagó por esa plata que me trabajó durante 90 días, pero a mí sí me toca coger y sacar y pagarle a la DIAN unos intereses y tras de la utilidad del 34% que te estoy dando anual, tengo que pagarle unos intereses sobre una plata que el cliente fue el que me la retuvo. Entonces ahí es donde comienza un poco más denso el asunto, porque esa cuestión de impuestos es muy fuerte y hay que ser muy claros. A nivel mundial, Colombia es uno de los que más tiene impuestos para los empresarios, ¿sí? Tiene unos impuestos grandísimos. Hablando el 34, el 19% del IVA, que es una barbaridad, es gigante. Fuera de eso tenemos unos impuestos territoriales, que es el ICA. En el caso de Bogotá, tenemos 3 tarifas, que por cada 1.000 pesos que yo reciba tengo que pagarle 9 a Bogotá. Ok. Entonces, el 4 por 1000, ¿no? El del banco. Vamos al 4 por 1000, que es otro impuesto. Entonces ya no hablamos del 34, ya podemos llegar a un 40, 45. Fuera de eso, unos intereses que le tengo que pagar a mi prestamista, que sería la DIAN. Claro, y que de pronto la queja que aparece es, estoy pagando todo esto para un ecosistema emprendedor, pero lo único que recibo es unos cursitos de formación y ya. Sí, y ni eso, porque pues lo que te digo no es de tan fácil acceso. Y los que son gratuitos, por ejemplo, Cámara de Comercio tiene unos cursos gratuitos, pero llegan hasta cierto punto. Tú quieres seguir, paga. Claro. 900.000, 1.000.000 de pesos para que tú puedas seguir con un curso. Claro. Entonces es muy complicado para uno como emprendedor y ahí es donde viene como ese asunto, ¿sí? Que para todo el mundo el emprendedor es malo o el empresario es malo porque subyuga, pero no ven los que nos están subyugando a nosotros, que es el Estado. Claro, eso es latigazo los tras latigazo. proveedores, los clientes, todos ellos le dan a uno en la espalda y dicen que uno es el que de aquí para allá subyuga y que el empresario es malo porque explota y se queda con toda la plata. No, desafortunadamente no es así. Bueno, hay otro tema que yo escucho mucho por ahí en noticias y en demás que es, no, es que los grandes empresarios, los grandes, los que tienen grandes volúmenes, esos son los que más se benefician con los impuestos, esos son los que más... Y siento que pasa algo y es que, claro, tú montas tu negocio, uno dice que el gobierno no está diseñando espacios, ecosistemas para los emprendedores, para los empresarios, pero es que una cosa es montar el negocio con una expectativa y otra cosa es lo que pasa en el mercado, porque hay unos que lanzan el producto y venden, pero yo he visto y también cuando he emprendido me doy cuenta que a veces uno hace y no vende y se empieza a colgar y no le empieza a aparecer el mercado y necesita meterle más publicidad y si le mete a publicidad no le alcanza para meterle el tema. Entonces, ¿qué pasa también con esa dinámica del mercado? ¿Cómo sientes tú que pueden los empresarios, no sé, apuntarle a que tengan más seguros esos negocios? Porque uno dice, sí, la DIAN me va a caer sobre el 34 y sobre los impuestos de lo que venda, pero hay otros costos
que también hacen parte de emprender y no vemos solamente eso. Pues aquí viene otra queja. La norma tributaria, la norma empresarial está para los grandes empresarios, ¿sí? Porque los grandes empresarios, dentro de sus métricas, por ejemplo, donan, Okay. hacen una donación, pero si ellos donan y saben donar, se descuentan. Ah, ok, por Sí. eso tanta fundación tan bonita. Exacto. Ellos tienen sus propias fundaciones y se donan ellos mismos. Ok, ¿Sí me claro, entiendes? claro. Y se descuentan de sus declaraciones de renta y se descuentan de sus impuestos. A uno como emprendedor, pequeña, mediana empresa que llamamos acá jocosamente, ¿sí? A esos pequeños y medianos, pues obviamente no tienen para ir a hacer una donación porque pues están viviendo y subsistiendo, ¿sí? Entonces, esas normas son muy laxas para ellos, pero muy opresoras para nosotros, Okay. ¿sí? Entonces, que ya como es esa queja que valga la redundancia, que nos aqueja a los empresarios, es lo que mucha gente no entiende. Y el ecosistema financiero está dado es para ellos, Con unos privilegios. con unos privilegios que pueden acceder porque tienen los recursos para acceder y ya tienen unas cadenas de ventas gigantes, ¿sí? Pero, ¿cómo llegan a esas cadenas? Llegan justamente con las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa con un... Si tú quieres meter tu producto, te voy a pagar a 90 o a 120 días, Sí, claro. ¿sí? Y voy a jugar con tu dinero. Toman beneficio de su posición. Entonces, toman beneficio del Estado con impuestos, toman beneficio de su proveedor con Tiempos. con tiempos y ellos son los que ganan. Ujú. Porque vamos a eso. El emprendedor, el pequeño y mediano empresario, que es el que le vende a ellos, es el que se va a ver afectado, ¿sí? Esa persona es la que se ve afectada. Entonces ahí es donde está la queja. ¿Por qué no regulan Que no para ellos justamente también. esas cuestiones? Listo, no regulen la parte impositiva. Se están ganando su ganancia, bueno, valga la redundancia, se están ganando su ganancia. Venga, no me explote al pequeño trabajador, no me le dé tan duro al pequeño, a la mediana y pequeña empresa, ¿sí? Esa regulación serviría mucho para el emprendimiento en Colombia. Claro, mira que aquí viene una pregunta de responsabilidad, digo yo, y es, se habla mucho del gobierno, se habla mucho de los mecanismos, de los sistemas donde dice uno, no, es que le dan muy duro, es que es para este lado, pero bueno, ¿qué pasa con la mala administración? Porque muchos negocios, ¿será que no los quiebra es la mala administración? Alguien me decía, no, es que yo he sacado mi negocio adelante y he tenido inconvenientes. Y yo sé que muchos empresarios, muchos emprendedores han logrado salir adelante con tenacidad, con esfuerzo, con mucha disciplina. Y ahora vamos a esa posición. Pues es que los que no quieren es porque no se organizan, no administran mal, hacen triquiñuelas, gastan la plata en otra, le dan prioridades a otras cosas. Entonces también uno ve empresarios que se compran el último carro, último modelo, pero pues deben media nómina, se hacen, no sé, se compran una casa más grande y tienen deudas con la DIAN. Entonces también hay una mala administración en ese sentido. ¿Qué crees que quiebra más? ¿La DIAN, los impuestos o también la mala administración en ese sentido? ¿Cómo aplica eso? Yo siempre he dicho una cosa, Felipe, emprender es aprender, ¿sí? Yo, lo que te digo, yo he tenido muchos negocios, pero en cada negocio he ido aprendiendo y he ido absorbiendo ciertas cosas. También soy contador. Antes de pandemia yo alcancé a llevarle a 15 empresas la contabilidad y de eso yo también voy absorbiendo. ¿Qué pasa con estos emprendedores que intentan y caen, pero no aprenden de esas caídas, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el dilema y la balanza, ¿sí?
Si tú emprendes, te quebraste, pero no aprendiste, y las mismas palabras son aprender, emprender. ¿Sí? Entonces, si tú no aprendes durante cada caída, pues vas a seguir teniendo y vas a terminar empleándote, porque definitivamente, ¿cuál es el pensamiento de uno cuando sucede muy seguidas esas situaciones? Yo no sirvo para emprender, yo no sirvo para esta vaina. Sí, ya no ¿Sí? hay forma. Entonces, si tú no vas aprendiendo, a medida que vas emprendiendo, no te sirvió de nada, porque la universidad para los emprendedores es justamente eso, caer y levantarse, caer y levantarse. ¿Sí? Mira, hablemos ya de gente que está por encima del bien y el mal, presidente de Estados Unidos. ¿Cuántas quiebras ha tenido Donald Trump? Sí, bueno, y a qué. Claro, que ¿Y es cuántas diferente. veces ha llegado hasta allá? Y aquí yo voy a romantizar algo porque es muy diferente cuando uno emprende. O sea, yo me quebré, mira, marica, yo me quebré, quedé mal porque solamente me quedó $500,000 que me había dejado mi papá y me tocó arrancar de cero con ese $500,000. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, eso es durísimo, durísimo, durísimo. Pues ya uno se pone a pensar y pues arrancar una quiebra con $500,000 es diferente a arrancar una quiebra cuando tu papá y tu mamá tenían unos ahorros y te los dieron y montaste un restaurante, tu papá y tu mamá, tus hermanos tenían unos ahorros y te lo dieron y montaron una piñatería o montaron un negocio, no sé, de postres, un postríbulo, y vendían postres y dijeron no sigo vendiendo postres porque no hay clientes. Y yo digo, venga, ¿qué pasa entonces con esas quiebras reales? Porque también hay que desmitificar eso. Muy bonito cuando se quiebra, pero no es lo mismo en un estatus cuando te quiebras con un capital semilla, cuando tienes dinero, cuando papá, mamá, hermanos o familia están al apoyo, a cuando te toca guerreado y lo único que tenías era emprender para salir adelante. Aquí creo que también el Estado falla un poquito. Y ¿cómo crees tú que esa figura aplica cuando también hay evasión, cuando hay trampa, y cuando esa trampa, como el contrabando, como muchas otras, son las que hacen que las personas empiecen a surgir? Y en algún punto esas personas que hacen trampa con el contrabando, con el licor adulterado, con el soborno a la policía o a las personas, esa gente dice, me quiero legalizar. ¿Sí? Y he escuchado casos que dicen, no, ya no quiero seguir en esto, ya quiero legalizarme, pero no lo logran. Porque se estrellan. Y ahí es a donde vamos nosotros, se estrellan. Han vivido en una forma de informalidad, valga la redundancia nuevamente, ¿sí? Que cuando quieren llegar a esa formalidad, se estrellan. Entonces, el primer aspecto de estrellarse es, bueno, te toca comenzar a pagar impuestos, ¿sí? Listo, yo pago mis impuestos, pero resulta que ahí es a donde vamos. Se convierte en un socio ocioso de la compañía. Y no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado le entraba la porque plata le por aquí al entraba bolsillo y la tenía 4 ahí, por 1000 no servía. Y mucha gente, hasta desde su informalidad, apoya ciertos sectores, ¿sí? Pero cuando llegan a esa formalidad, entran a tener un socio que es totalmente ocioso. No, vamos a lo mismo y qué pena ser incisivo. No te aporta en dinero, no te da trabajo, ¿sí? No viene a trabajar acá en tu empresa para meterle el hombro, como decimos nosotros, y sí te cobra. Claro. Entonces se estrellan con eso y llegan al momento que dicen, uy, no, yo me devuelvo porque claro, yo estaba bien. Y antes no lo tenía y bueno, sí, yo tenía que pagar un soborno, ahora es el plano de corrupción, ¿no? Entonces yo tenía, y se quedan en esa porque les sale más barato quizás pagar el soborno que pagarle a ese socio. Sí. Y también hay otra cosa, que cuando se enfrentan a esa legalidad que debería ser, pues te enfrentas también a decir, yo gano mucho dinero, no gasto tanto, pero ahora tengo que pagar unos parafiscales, una prima, antes del 14 de febrero consignar unas cesantías, y ahí ya empieza el peso económico, y ni siquiera es el peso económico porque son personas que uno se da cuenta que ya tienen un capital grande porque lo han venido haciendo no de la mejor manera, pero lo han venido haciendo,
y ya no quieren es soltar. Creo que aquí hay un tema también de Sí, egoísmo, ¿cómo sí. lo llamarías tú ahí? Bueno, ya metiéndonos un poco ya hacia otro tema, también es complicado, ¿sí? El emprender, ¿sí? También lo que tú dices, esos costos, esos gastos que tenemos a los que tenemos que llegar. Y si queremos una legalidad completa, pues tener a tus empleados bien, tener a tus empleados Protegidos. protegidos, ¿sí? Em, pero detrás de un salario mínimo que hay, ¿sí? Detrás de un salario mínimo hay muchas cosas, ¿sí? En este momento el salario mínimo quedó en 1.600.000 más 200 de auxilio de transporte, 1.800.000. Pero a mí un empleado me cuesta 2.200.000, 200, 200, 300 Ujú. y si te digo un poco más, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí es donde viene, ¿qué pasa? Y va otra queja. Hubo un aumento salarial este año mucho más grande, ¿sí? Que de lo que venimos acostumbrados, ¿sí? A mí me tocó reducir personal, Ok, ¿sí? aumentar tareas, cargas y Ujú. demás. Ujú. Y reducir personal. Y eso va atado, me imagino que no con el gusto de decir uno, no, es que lo va a reducir porque me va a ahorrar 2 personas en este proceso, sino con decir cuánto, que es lo que uno se pone a pensar, cuánto estoy vendiendo y qué estoy ganando. Ujú. Y si bien el emprendedor es muy valiente, el empresario es muy valiente, yo digo que es muy valiente porque al final de cuentas es el que se echa al hombro la responsabilidad y es el que asume una responsabilidad, es decir, yo te voy a pagar, yo voy a comprar, yo al final de cuentas voy a producir y yo voy a vender. Y si no se vende, pues él no le puede echar la culpa a nadie, o sea, que aquí viene la culpa, no, Me pues toca. me toca mirar a ver qué hago, sacar un préstamo, pagar aquí, no me pago yo, le pago a este, le pago al otro. Sacar del IVA. Sacar del IVA, sacar del IVA, y no puede decirle al socio, oiga, oiga, sí, porque también tiene otras responsabilidades. Entonces, claro, ya cuando empieza a valer esta persona, con todo lo que hay detrás de ese socio, tiene que ver con la venta. Entonces, Ujú. pues es un sistema, y por eso hablaba yo al principio del podcast, de un ecosistema, porque no solamente, si fuéramos a echar culpas, no es culpa de uno. ¿Sí? Sí, O sea, sí. Y es claro, si tú no vendes, no tienes, ¿sí? Y yo siempre les digo a mis socias en esa empresa, la cima de la pirámide es la venta. De ahí se desprende todo. Si nosotros no vendemos, no hay para empleados, no hay para pagar impuestos, no hay para pagar absolutamente nada. Si no hay apoyo para que tu empresa venda, o si a los que los vendes eh, son, te dan una espera larga para ese pago, ¿sí? Pues tu empresa comienza a decaer y lo que tú dices, comenzamos a coger créditos, a coger el IVA, a coger de otros fondos de financiación que desafortunadamente no son los bancarios y ahí es donde llega el empleado, el emprendedor a caer y a decir, no puedo, no hay más. ¿sí? No voy más, ¿sí? Entonces, dentro de las quejas que podemos establecer en esta conversación es eso. Un apoyo amplio y suficiente para el emprendedor no lo hay en Colombia, como lo he conocido en otras partes del mundo, que sí hay un real apoyo a ese emprendimiento. Pensemos que los impuestos son muy grandes, ¿sí? Los empleados son desgastantes en ocasiones, ¿sí? Bueno, ya vamos para allá. Y Sí. es que los empleados, bueno, aquí hay un tema, pues sí, y es sencillo, es una correlación directa, decir, si el empleador paga mal, pues el empleado, ¿por qué va a trabajar bien? ¿Sí? Si paga mal, pues yo trabajo mal. Y ahí viene la culpa. Pasamos de la queja a la culpa. ¿Sí? Es decir, él me paga mal, pues yo ¿para qué, sí? ¿Para qué trabaja tanto si le van a dar lo mismo? Y uno Sí. en este sistema de emprendimiento, y no solamente para uno como emprendedor, sino para las grandes empresas, yo creo que siempre es un problema que siempre va a ser el subyugado, ay, perdón, El tirano. el tirano Sí. y el subyugado,
Sí, el tirano y la víctima. Y la víctima. Entonces ahí están, sí. Que realmente para uno como emprendedor es difícil porque uno no encuentra el empleado que es, Ajá. ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en esta fábrica llevamos 1 año y medio más o menos, ¿sí? Desde septiembre del 2022 estamos nosotros acá. Los primeros 6 meses, eso llegaron los empleados que se las sabían todas. Yo le ayudo, yo le colaboro, pero a la hora de la verdad perdimos casi 20 millones de pesos solo en materia prima, porque el empleado que se la sabía toda y que No, págueme, no se la porque sabía yo toda. me la sé, no se la supo. Entonces, ahí es donde viene uno, ir aprendiendo e ir emprendiendo, ¿sí? Uno ya aprende a conocer a las personas y uno ya aprende a escoger su personal. Anteriormente mi entrevista de trabajo era, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres trabajar conmigo? Trabaja. Te doy la oportunidad y... Claro, también viene el corazón, Exacto. mira, estoy mal, Exacto. me la recomendaron, me lo recomendaron. Sí. Jefe, es que me toca irme una semana porque se me murió la abuelita. Y una semana la persona viajando. Me pasó. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Y mandaste corona y todo, No, ramo. o sea, Y pues la abuelita no, se dale, murió 4 ve, veces. se murió, dale. Pero una semana la persona viajando y compartiendo historias y Sí, compartiendo, ok. tomando. En Cartagena, en el entierro de mi abuelita. Entonces, La última lágrima en el mar. son cuestiones. El empleado que acá le dice a uno, no jefe, sí, bien, no jefe, estamos bien, pero por el otro lado le está diciendo a los compañeros, uy, no, ellos Negrero. nos explotan, ellos nos la tuvimos, ¿sí? Trabajamos con personas extranjeras, no nos fue muy bien, ¿sí? Yo creo que son las que más nos exigen, Ok. ¿sí? Nos exigen mucho Ya. y dan muy poco, ¿sí? Pero pues al fin y al cabo pues vamos a lo mismo, vamos, Sí, no se vamos puede aprendiendo tampoco, y vamos claro. emprendiendo. Y no se puede ya uno generalizar, coge, ¿no? Exacto, ya uno coge a su equipo de trabajo y aprende a escoger las personas de su equipo de trabajo. Y cuando hay toxicidad, que le llamamos nosotros acá internamente, cuando hay una persona tóxica tratamos de Aislarlo. aislarla o retirarla, Ok. ¿sí? Pero ahí es donde viene, ese man me utilizó Sí. y no me dio lo que yo me merecía. Entonces, son merecedores, pero tampoco. Cuando yo hacía las pruebas para la gente de máquina, encontraba personas que me decían, ah, no, yo me lo voy por 3 millones de pesos. Ah, ok, listo. 3 millones de pesos me tienes que sacar 120 prendas diarias. No, eso es mucho. Eso es mucho. Te puedo sacar 50. Entonces El mínimo esfuerzo. Ajá. no me vales 3 millones. Claro. Yo te pago los 3 millones, pero tú me sacas 150 prendas diarias. Claro, porque hay capacidad operativa, Exacto. hora hombre, hora máquina. Claro, Exacto. tiene que cubrir esas Exacto. expectativas de Entonces, productividad. Son merecedores, pero no son aportantes. ¿Sí? Okay. Entonces uno en este ámbito empresarial, de emprendimiento, uno encuentra esas personas que son merecedoras, pero no aportantes. Aquí hay algo y es que no se puede generalizar porque bueno, la generalización también se da y lo veíamos en otro podcast con el caso de cuando uno va a otro país y se siente migrante y cuando los migrantes están en el país. No son todos, no es siempre, pero creo que esto pasa en todos los niveles empresariales, y yo que hago consultoría en empresas muy grandes también lo vemos, que hay personas en los equipos de trabajo que pasan por cantidad de pruebas, no solamente como, venga, ¿quién lo recomendó? Y mucho gusto, sino pruebas psicotécnicas, pruebas de análisis, pruebas de conocimiento, llegan con un estándar altísimo y después de 2 meses, nada que ver con lo que esperaban, ¿sí? Entonces, también aquí entra un factor importante en el emprendimiento en los empresarios, que es su equipo de trabajo, ¿sí? Porque su equipo de trabajo se va a encontrar entre situaciones humanas de emociones, que hay colaboradores que son súper comprometidos, hay colaboradores que desde el principio no se ponen la camiseta, se tatúan la camiseta. Hay gente que entiende que no solo el propósito de un empresario es ganar dinero, sino avanzar juntos.
Pero hay empresarios que les venden eso a sus colaboradores y al final de cuentas terminan sacándolos y chao. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto también podemos enganchar esto para que funcione? ¿Cómo crees que podríamos mejorar o qué consejo le darías a esos empresarios, esos emprendedores que han afrontado esta misma situación desde tu experiencia? Sí, emprender es aprender, lo que pasa es que cuesta, y cuesta a veces harto. Exacto. Cuesta en pérdidas, cuesta en tiempo, cuesta en inversión, ¿sí? ¿Qué consejo? ¿Sí? Lo que tú dices, armar un equipo de trabajo y ser consciente de su equipo de trabajo. También hay que estar al bienestar de ese equipo de trabajo, ¿sí? Y estar pendiente de su equipo de trabajo. Si el empleado llegó y tiene una lágrima casi saliéndose y trabajando, ven, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué situación tienes para que llegues a ese punto? Pero pues desafortunadamente uno como empresario tampoco se puede abrir porque pues también jocosamente decimos nosotros, nos ven las sí, tal cuevas, cual, se aprovechan de sí, mi nobleza. se aprovechan y ya entonces entran a un punto en que ya entran a un punto de confianza en que el jefe me tiene acá porque me quiere. No, yo te tengo a ti para que trabajes y yo te puedo dar la confianza. Pero si tú desaprovechas esa confianza, me toca salir de ti, ¿sí? Entonces, es armar ese grupo y ese equipo de trabajo sano, tranquilo, y así mismo se va a poder aprovechar ese mismo ambiente laboral para que haya una producción buena o justificada dentro de lo que tú estás invirtiendo también para ese proceso y que haya un beneficio también para mí, ¿sí? Entonces, si hay un equipo de trabajo tranquilo y me meto un poco en tu espacio y feliz, pues va a ser también Un buen beneficioso para mí, ¿sí? Y son los pequeños detalles. Por ejemplo, aquí yo tengo en este momento un grupo de trabajo bueno, acá en la fábrica. Y son personas que yo llego acá y me trajeron un dulce, o yo llegué y un detallito, un dulce, celebrar esos momentos. Esas pequeñas victorias. Esas pequeñas cositas, cumpleaños, tener que se sienta también como una familia, pero pues una familia responsable. ¿Sí? Porque, bueno, ahí está la clave. Exacto. Sí, ahí está la clave. Una familia responsable. responsable. Y es que la quejambritis se centra en entender que hay queja, porque quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida cuesta. Y hacer algo es asumir la responsabilidad. Yo quisiera preguntarte muy conciso, ¿tú sientes que los empresarios en Colombia son más víctimas o verdugos? Ni víctima ni verdugo. Para mí, ni víctima ni verdugo, ¿sí? El entorno hace el empresario, ¿sí? Y el empresario se adecua al entorno. Bien, chévere, ¿sí? Chévere. Entonces, si tú tienes un ambiente tóxico, tú vas a ser un empresario tóxico. Si tú tienes un ambiente sano dentro de tus facultades y dentro de tu emprendimiento, pues va a ser algo muy suave también para uno como empresario manejar ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, para mí ninguno de los dos, así como los empleados tampoco, ¿sí? No son verdugos, no son víctimas. Son responsables y tienen son que ser responsables. Y una última pregunta, ¿alguna vez has evadido impuestos o has pagado tarde a un empleado? Uy, fuerte, para que la DIAN lo ponga ahí. Señores de la DIAN, pilas con esta respuesta. No. ¿Qué situación? No, más bien... La evasión nunca va a ser buena, pues porque al fin y al cabo la sociedad se mantiene de los impuestos, ¿sí? Casa de herrero, asadón de palo. O sea, yo tengo mis clientes organizados y al día. Pero yo debo 2 millones de pesos en este momento de renta. ¿Sí me entiendes? No, suele suceder y la pregunta viene es porque
quisiéramos contar desde la parte humana real, porque creo que muchas personas acá, yo te contaba fuera de cámaras y hace un par de semanas salí de una deuda que tenía con la DIAN de hace 4 años precisamente, y ahí, y uno se libra de eso y dice, bueno, ya, Se libera. bien, pero en ese proceso es la realidad que todos vivimos y no es esconderla, es asumirla. Creo que asumir la responsabilidad también es hablar claro frente a lo que los empresarios vivimos, lo que pasa al otro lado de los que escuchan el podcast, de los que los ven, que les toca duro y que tienen hoy que escuchar estas palabras de lo que tú has vivido y que se pueden sentir identificados y decir, oiga, sí, salgo adelante, que pueda que no estén de acuerdo con muchas cosas, pero que también veamos la realidad desde otro punto de vista, que podamos encontrar en ese camino puntos de interés. ¿Crees al final de cuentas que si tuvieras que cambiar una sola cosa, empezar por algo, un cambio del ecosistema empresarial en Colombia, uno, ¿qué cambiarías? Te doy el poder que agarres una varita mágica y digas, voy a cambiar de todo esto que hablamos hoy, de todo esto que vimos, que hay problemáticas, que hay beneficios, que hay cosas maravillosas. ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías para que cambie? Y eso puede ser un punto de partida para que los empresarios y los emprendedores en Colombia tengamos algo mejor. Va a sonar muy, muy político y más con nuestro presidente. Va a sonar muy político, pero la facilidad y el ingreso a ese estudio para el emprendedor. Ok. ¿Sí? Yo creo que de todo parte desde ahí, desde cómo debe el emprendedor afrontar todas estas situaciones y verlas desde una parte teórico-práctica y llegar a ese punto. ¿Sí? Ese fácil acceso ayudaría a muchos emprendedores, ¿sí? Más que la parte financiera, más que el financiamiento, sino llegar a ese punto de que un emprendedor diga, voy a ser emprendedor, señores Estado, yo quiero emprender. Vaya para la universidad, el vaya emprendimiento para la gratis. universidad de un emprendimiento, porque eso es lo otro, y vamos a otra queja, ya tercera queja del día. Las universidades y los colegios no preparan para eso. Tiene una No, materia de tienen- un profesor que trabaja en una empresa y va a dictarle sus Exacto, horas libres. Nunca ha exacto. emprendido. Nunca ha emprendido y no hablamos de ese emprendimiento en una escuela, en un colegio, y son muy pocos los colegios. Sí he visto colegios que se comprometen con ese emprendimiento. Justamente el año pasado yo estaba buscando un colegio para mi hijo, para cambiarlo, y encontré un colegio que tiene un banco interno, que uno decía, oh, Buenísimo. queda retiradísimo. Sí, y no es barato. Y no es económico, y es un colegio que yo diría, yo ahí metería a mi hijo por esa mentalidad que le pueden dar. ¿Sí? Entonces yo creo que esa varita yo la utilizaría es para el fácil acceso al aprendizaje del emprendimiento. Muy bien. Como tal. Muy bien. Wilson, pues el tiempo es muy cortico, pero genial que hayamos podido compartir este espacio aquí desde donde estás construyendo país, desde donde estás luchando, guerreando y sigues aprendiendo. Y es que quejarse no cuesta nada, como siempre lo digo, y hoy Mr. Horse está aquí, hoy no tiene la máscara Mr. Horse porque pues hoy no nos sentimos amenazados por esta historia, a menos de que te caiga la DIAN después de esto, pero no creo. Pero pues gracias, Wilson, por compartir este espacio. A Mr. Thatcher no le gusta eso. Y si lo ve que se enfrente a Mr. Horse, pero definitivamente quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida, eso sí que cuesta. Emprender en Colombia es el sueño de muchos, emprender en Colombia es la guerra que muchos tienen que librar todos los días, pero al final de cuentas esto es. Recuerden que ayer ya pasó, que mañana no ha llegado, que lo único que tenemos es el hoy, el aquí y el ahora, que estamos en el mejor momento de nuestras vidas, que quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiarlo, eso sí que es asumir la responsabilidad y transformar. Y este es el caso que hoy nos compartió Wilson desde su experiencia, desde emprender, desde luchar, desde no acusar y desde quejarse, pero dar una solución alrededor de algo que todos podemos construir. Si ustedes tienen su emprendimiento, si ustedes quieren compartir sus sitios, sus redes sociales, aquí abajo
en los comentarios, háganlo porque de eso se trata de que todos podamos crecer en un ecosistema empresarial. No se olviden que si quieren participar en Quejambritis, el podcast, pueden escribir a quejambritis@felipebuitrago.com y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Compartan este capítulo, sigan aquí súper conectados, vayan a todas las redes sociales de Felipe Buitrago porque ahí también hay mucho contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Wilson. A ti, Felipe. Muchas gracias. Y nos vemos en otro capítulo de Quejambritis Podcast. Chao, chao. Quejarse no cuesta nada.